Hola, ¿qué tal están? Espero que muy bien. Bienvenidos a su canal favorito, El Solucionario, en el cual vamos a continuar resolviendo los problemas del libro Termodinámica de Engel, continuando con el problema 3-4C, en el cual nos dice que si aumentamos la presión de una sustancia durante un proceso de ebullición, aumentará también la temperatura o permanecerá constante, y luego nos pregunta que por qué. Am, la respuesta es simplemente que la temperatura también aumentará, ya que la temperatura de ebullición o saturación de una sustancia pura depende de la presión. ¿De qué forma podemos visualizar esto? Muy sencillo. Para eso podemos recurrir a una curva de saturación líquido-líquido, que en este caso sería la correspondiente al agua, en la cual podemos ver que tiene una forma muy similar a la que tendría una función matemática. Y recordando esto, una forma de entenderlo sería que, por ejemplo, para los 200, si nos vamos lo más derechito posible, vemos que va a tener un único valor de la temperatura de saturación. Esto viéndolo de una forma matemática. Ahora, otra forma sencilla de verlo, ya no entrando en términos que no sean tan intuitivos, es que lo que podemos ver aquí es que cada valor de la temperatura de saturación le corresponde únicamente un valor de la presión de saturación. Es decir, conforme vamos aumentando la temperatura de saturación, lo que nosotros vamos viendo es que de igual forma va aumentando la presión de saturación. Es decir, a cada presión de saturación le va a corresponder únicamente un valor de la temperatura de saturación, es decir, ambas están relacionadas. Y también, por ejemplo, si tuviéramos, o sea, si esto no fuera así y quisiéramos que la presión permaneciera constante, por ejemplo, a 400, lo que tendríamos que tener aquí es alguna otra curva de saturación líquido-líquido en la cual también pasará por aquí, con lo que tendríamos uh, por ejemplo, dos puntos, dos valores de una temperatura de saturación, es lo que tendríamos aquí, dos temperaturas de saturación para una misma presión, pero lo que sucede aquí es que esto no sucede, ¿sí? Esto de aquí no sucede. Únicamente le corresponde una sola, a cada presión le corresponde una sola temperatura de saturación. Y pues esa sería la razón por la cual no puede permanecer constante y la temperatura siempre va a aumentar con respecto a la presión de saturación. Espero que todo haya quedado muy claro y cualquier duda, con mucho gusto la podemos resolver en los comentarios, ¿sí? Ok, espero que el video haya sido de su agrado. Si fue así, por favor, regálenos su like, compártanlo con sus amigos que estén batallando con la clase de termodinámica, suscríbanse, ayúdenos a llegar a los 1000 suscriptores y muchas gracias. Nos vemos en algún otro video. Saludos.